Ok, entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el versículo 15 del capítulo 12, ¿sí? Así que nada más, sí sería bueno de pronto si tenemos alguna pregunta respecto de lo que habíamos visto la anterior semana, de pronto para poderlo repasar si fuera el caso, y si no, poder avanzar poquito, bueno, lo que se pueda, ¿sí? O quizá hay alguna pregunta, si no, continuamos. Vale, entonces a partir del versículo 15 de Mateo 12, eh, va a haber una cosa que es un poco complicadita, digamos, no complicada, sino más bien un poco detallosa, que hay que desmenuzarle porque siempre que se citan versículos en el Nuevo Testamento, es bueno contrastarlos en cómo lo ponen en el Antiguo, ¿sí? En la parte original de donde aparece el pasaje, y nos vamos a encontrar con algunas novedades, ¿sí? Tanto y eso, digamos, solo revisándole en las versiones que nosotros tenemos, en la propia Reina Valeria y las que tengamos de la mano. Y ahora vamos a ver algo de eso, precisamente, ¿sí? Entonces, también vale la pena decir que todo este capítulo 12 y al parecer una porción del 13, parece que ocurriría en un día de Shabbat, ¿sí? Así que estamos todo esto pensando también en un contexto de Shabbat y de todo lo que habíamos hablado las anteriores semanas. ¿Sí? Entonces comienza diciendo así. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Acordémonos que el 14 había dicho, ¿no? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Y dice el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió gente y sanaba a todos. ¿Sí? Y aquí vale la pena que pongamos de pronto una notita, que esto de mucha gente no aparece en todas las versiones, estuve revisándole, sino en la mayoría solamente dice y le seguía gente, ¿sí? Lo de mucha no aparece siempre, ¿sí? Y sanaba a todos, ¿sí? Entonces, antes de comenzar con el 17 hasta el 21, que es como lo grueso de hoy, ¿sí? Sí quería ver un poco el tema de la sanidad, porque de hecho lo que sigue a partir del versículo 22, pues igual tiene que ver con la sanidad de alguien que estaba endemoniado, como lo ponen ahí, ¿no? Que era ciego y mudo, ¿no? Y entonces pone que era sanar. Entonces, básicamente, cuando hablemos de sanar, eh, nosotros pensemos en la idea de fortalecer. Sí, porque la sanidad no es una forma, no es otra cosa sino una forma de debilidad, de alguna forma de estar vulnerable, de haber sido vulnerado nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, etcétera, de alguna manera, por virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Sí, entonces cuando hablemos de sanidad es bueno que pensemos no solo en lo que de pronto lo hacemos ahora en términos más o menos médicos, ¿no? Que pensamos en alguna medicina, en algún remedio, en algún colirio, en alguna pomada o una pastilla, ¿no? Algún comprimido y pensamos que ya estoy sano, ¿no? Más bien cuando veamos que es sanar o cuando nos aparezca esta idea de sanar, pensemos en fortalecer, en volver a estar fuerte, en componer a alguien, si se quiere, en fortalecerlo, básicamente. Sí, así que los fortalecí, básicamente, para que también ampliemos del tema de que no necesariamente el sanar se limita a la salud, digamos, al cuerpo humano, a una enfermedad, a una dolencia física, sino también a otros aspectos. Sí, así que cuando pensemos en sanar, pensemos más bien de manera general en fortalecer. ¿Sí? Vale, y dice el 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿vale? Y aquí vale una cosa que también lo habíamos visto y se repite en algunos momentos previamente precisamente a que el Señor haya muerto y haya después resucitado, ¿sí? Y es que les manda a decir en pocas palabras que no comiencen a decir todavía que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y tal, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué? Y resulta que a veces uno se puede poner a elucubrar mucho. Sí, y de hecho, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos ya hace un ratito en el pasaje del endemoniado Gadareno y todo aquello? ¿Se acuerdan que también le había dicho que no lo dijera? Y a algunas otras personas de los evangelios también el Señor les dice, pero mira, no lo digas, todavía no digas que yo soy el Cristo y todo lo demás, y cuando precisamente con los demonios de estos gadarenos, los endemoniados gadarenos, o el demonio gadareno, comienza a aparecer ahí, el Señor le dice que se callen y que no digan abiertamente que Él es el Mesías. Entonces,
si nos quedamos solamente con esos pasajes, podemos llegar a cualquier conclusión y de pronto especular cada uno de nosotros, pero miren ustedes la importancia que es el revisar toda la palabra, porque eventualmente ahí mismo está la respuesta. Así que aquí va a estar precisamente la razón de por qué hasta ese momento, hasta antes de que el Señor Jesús haya resucitado, haya muerto y resucitado, eh, no se debía hablar abiertamente de que Él era el Mesías, de que Él era el Mashiach, ¿sí? Y aquí vale la pena que veamos una cosa también de pasadita nomás, ¿sí? Que parece ser una nimiedad, pero no tanto, ¿sí? Y está en el versículo 17, ¿sí? Porque es también una cosa ambigua del español. Primero que ya sabemos de esto de que se cumpliera, ¿no? Que no es como nosotros pensamos en español, como poner un checklist que ya estuvo, ¿no? Sino más bien llevar algo a su plenitud, llevar algo a su mayor expresión, a su mayor esplendor. Básicamente es eso, cuando en este caso aparece la palabra plero, pleros en griego, que tiene que ver con llenar, ¿sí? Con llenar. Y eso no es simplemente como lo que se hace con un vaso de agua o algún recipiente, llenar, sino más bien que tiene que ver con llevar algo a su estado pleno, ¿sí? A su estado completo, si se quiere. ¿Sí? Entonces, cuando se está llenando, se está cumpliendo, entre comillas, la palabra, no es que ya está puesto un checklist, ¿no? Ya está, ya cumplí, ¿no? Y tal, sino que más bien está mostrando el esplendor, la plenitud de algo que estaba profetizado, que estaba anunciado, etcétera. ¿Vale? Y lo siguiente era esto de que en nuestras versiones la Reina Valera pone, ¿no? Lo dicho por el profeta Isaías. ¿Sí? Y aquí llama la atención mucho porque cualquiera de nosotros podría decir, y en principio no nos suena raro, ¿no? Que se diga esto de lo dicho por el profeta Isaías, porque en principio sí fue dicho por él, ¿vale? Pero resulta que aquí aparece ese por, ¿no? Esa partícula por, parecería que es cualquier cosa, pero ahí aparece la palabra griega día, que es más bien a través de, o sea, mediante, ¿sí? Es decir, se debe entender, para que se llenase o para que se completase, para que eh, se vea la plenitud de lo anunciado, de lo dicho, por medio de el profeta Isaías. ¿Vale? Entonces no es como para que pensemos de pronto, o bien dicho, nos ratifica aquí la palabra, que no eran los profetas hablando solitos y que de pronto, porque así lo ven algunos, ¿no? Que de pronto encontraron por ahí los escritores del Evangelio, en realidad lo que trataban de hacer era como que encajar las profecías y como que forzarle así para presentar que Jesús era el Mesías, ¿no? O crear una secta, algún culto así. Pues aquí precisamente se evidencia todo lo contrario, y más bien se ve que el énfasis del Evangelio es mostrar lo que fue hablado por medio del profeta Isaías, es decir, que Dios mismo anunció a través de él, ¿sí? Entonces es bonito eso, encontrar estas pequeñitas cositas, ¿no? Entonces diría una vez más, para que se llenase lo dicho mediante, ¿cierto? O a través del profeta Isaías, cuando él dijo, ¿sí? Y dice aquí el 18, el 19, el 20 y el 21 son apenas 4 versículos que, dicho sea de paso, son la Haftará de Bereshit, son la Haftará de la primera porción de la Biblia, de la Torá, ¿sí? Son la Haftará de ello. Y sin extendernos mucho en ese tema, ¿sí? Solo quisiera, por ahora, concretarnos en esta diferencia que hay en la traducción de estos 4 versículos, que son básicamente Isaías 42, 1 al 4, ¿no es cierto? De cómo lo ponen en nuestra versión de Reina Valera en español y de cómo lo vuelve a traducir luego al griego, ¿sí? Entonces, vamos ahí a ver algunas cosas, ¿vale? Entonces, primero lo voy a leer así en español y si de pronto alguien lo tiene, tiene a la mano lo que diría en Isaías 42, del 1 al 4, sería buenísimo. Y de ahí vamos haciendo las comparaciones porque también hay que hacer algunas correcciones en la versión de Isaías, ¿sí? Así que dice así. En Mateo 18 dice, ¿no? 12, 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vale, entonces si hacemos una comparación de esto, ¿sí?
vale la pena decirlo, de pronto tenemos ahí en cuenta, o alguien lo tiene a la mano, la versión de lo que dice el paralelo en Isaías 42, 1 al 4. De pronto alguien lo tiene por ahí, para que lo pueda leer. ¿Alguien le tiene por ahí? Si quieres, leo. Gracias, gracias, Carmita, por favor. Isaías 42. Isaías 42. El He 1 al 4. aquí, del 1 al 4. Gracias. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi nefesh tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruach, él traerá mi espada a las naciones. Como dice la versión por. A justicia, dice en la traducción. Sí, como tal como dice. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas, esperarán la ley. Las costas. Exacto, vale, la ley por. Vale, entonces fíjense ustedes, primero que en este caso conviene hacer una revisión de esa traducción, porque no está del todo bien, ¿sí? Entonces, y después de que revisamos cómo dice en realidad en el antiguo en Isaías, ahí comparamos luego con cómo dicen en Mateo, ¿vale? Entonces, primero en Isaías 42, 1, la primera parte, he aquí mi siervo, estaría bien, ¿sí? Hen avdi, dice, ¿sí? He aquí mi siervo, ¿sí? Y la segunda parte que dice, yo le sostendré, no dice así, ¿vale? No dice yo le sostendré, sino es bien al revés. Yo me sostendré en él, diría así, ¿sí? Yo me sostendré o yo me apoyaré en él, ¿vale? Así dice. Sí, está el verbo de apoyarse, de sostenerse, de hacer un punto ahí de sostén. Aquí dice, a quien tengo firmemente asido. A quien tengo firmemente asido, ponen ahí, no, al revés, no. Yo me sujetaré en él, dice, ¿sí? Etzmachvo, ¿sí? Algo así dice, ¿sí? Yo me sostendré, yo me recostaré, yo me apoyaré en él, si se quiere, ¿sí? ¿Qué más dice? La siguiente parte está bien, mi escogido, ¿sí? Y en quién, ahí diría, en quién se deleita mi nefesh, ya sabemos que no es alma, ¿no? Sino mi ser, como lo leyó en un principio Carmita, en quién se deleita mi ser, mi garganta, ¿vale? Mi nefesh, sí, en quién se deleita, ¿vale? Más contentamiento está bien, no hay problema, pero más que nada es este deleite por cuanto se ha alcanzado específicamente la reconciliación, ¿vale? Es ese deleite que proviene de aquello, ¿sí? Entonces, ¿de quién se deleita mi alma, mi nefesh, ¿sí? Y aquí dice, he aquí puse, ¿no es cierto? Puse mi ruach sobre él, ¿sí? Eso está bien, ¿sí? Puse mi ruach sobre él, dice, y aquí la siguiente parte hay que revisarle. Mishpat sacará a los goim, así dice. ¿Sí? La parte que pone, él traerá justicia a las naciones, no dice justicia, ahí dice Mishpat, ¿sí? Ahí dice Mishpat, ¿sí? Entonces dice él y no dice traerá, dice él sacará, literalmente él sacará, ¿sí? Él sacará el Mishpat a las naciones, a los goim, a los gentiles, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces le repito cómo queda ese versículo. He aquí mi siervo, me sostendré, me apoyaré en él, mi escogido, se deleita mi escogido, se deleita mi ser, mi nefesh. Pondré mi ruach sobre él, mishpat sacará a los goim. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Después dice, en el versículo 2, dice, ¿no? No gritará ni alzará su voz. Y ahí, más que gritar, la raíz es de donde viene el verbo, la palabra del patriarca, el segundo patriarca, ¿se acuerdan cuál es? Isaac, exacto. Itzhak, ¿no? Entonces aparece la misma palabra, la misma raíz, que no es reírse, no es llorar tampoco, no es clamar, es simplemente como exclamar, que se puede exclamar por risa, se puede exclamar por alegría, por tristeza. El tema es exclamar, así en términos generales, ¿sí? No exclamará, y ahí después dice, y no levantará, así tal cual. Eso de su voz no aparece. Simplemente dice, no exclamará y no levantará. ¿Sí? Lo de su voz se sobreentiende, tal vez, si se quiere, ¿vale? Después la siguiente parte estaría bien. Y no hará oír su voz en la calle. ¿Sí? Entonces ahí se sabe que está hablando de su voz.
no exclamará y no levantará, no hará escuchar su voz en la calle. ¿De acuerdo? Y ahí viene la siguiente parte del versículo 3, ¿cierto? Dice, una caña aplastada o ya crujida, digamos, sí, crujida sería la palabra, una caña crujida, ¿sí? No quebrará. Una mecha extinguiente, digamos, ¿no? Como ahí ponen humeante, pero no es tanto el humear, ¿no? Sino es más bien como que se está titilando, digamos, como que está queriendo apagar, ¿ya? Una mecha, ¿qué se diría? ¿Centellante? ¿Alguna cosa así? ¿Se les ocurre algún verbo de pronto por ahí? Sí, una mecha, ¿qué sería? ¿Qué sería? Bueno, pero que está por apagarse, no es apagada ni tampoco humeante. Es una mecha que está como que, es como las que se suelen soplar en los cumpleaños. Sí, como agonizante, alguna cosa así sería, ¿no? Es como las fechas de los cumpleaños que ya se les sopla, pero parece que están otra vez, comienzan a hacer chispitas así, y pum, se prende de nuevo, se prende de nuevo. Bueno, están como en esa parte de hacer chispitas, digamos, así como que no está prendida, pero tampoco está apagada. Está ahí como que en stand-by. Está en stand-by, exacto. Como una mecha, eso, agonizante, digamos, ¿no? Entonces dice, una mecha agonizante no extinguirá, o sea, no la apagará, ¿no? Dice, y aquí viene el otro tema. Y dice la siguiente parte. En nuestras versiones, ahí en Isaías pone, ¿no? Por medio de la verdad traerá justicia. Esa parte no dice así. Dice así, para verdad sacará el mishpat, ¿sí? O por la verdad sacará el mishpat, ¿sí? Así dice, y sí dice, ¿vale? Por la verdad sacará el mishpat. O para verdad sacará el mishpat, o por la verdad sacará el mishpat, ¿sí? Y la siguiente parte, ¿sí? Dice, ¿qué más pone? Ya, y de ahí viene el 4, ¿no? Ah, sí, no se cansará ni desmayará, ¿sí? Hasta que traiga o ponga, dice, sitúe en la tierra Mishpat. Donde dice justicia es otra vez Mishpat, ¿sí? Y aquí donde ponen las costas, en hebreo dice Iyim, que eso es islas. Pero ya vamos a ver una pequeña particularidad, ¿sí? ¿Sí? Y dice, y las costas esperarán su ley, ¿sí? Y las costas, hay más que costas, son islas, ¿no? Y las islas esperarán su ley, pero también esta palabra que aparece ahí, Iyim en hebreo, tanto, significa tanto islas como también chacales, ¿sí? Y los chacales esperarán su ley, o sea, la ley de él, no del siervo, ¿sí? Vale, entonces, toda la versión completa diría así. Miren, o he aquí mi siervo, me sostendré, me apoyaré en él, mi escogido, se deleita mi nefesh, ¿sí? Pondré mi ruach sobre él, mishpat sacará a los gentiles, no exclamará y no levantará, y no hará escuchar su voz en la calle. Una caña, que había dicho, una caña quebrada, no, la caña trizada, por decir, la caña trizada no quebrará, una mecha agonizante no extinguirá, por la verdad o para verdad sacará el mishpat, ¿no es cierto? Y el 4 diría, no se cansará ni desmayará hasta que sitúe en la tierra el mishpat, y las islas, o los chacales, esperarán su ley, su Torah. ¿Vale? Entonces, hasta ahí habríamos hecho la primera parte que corresponde hacer, ¿no es cierto? Verificar cómo se traduce estos versículos digamos, cómo se podría entender mejor esto. Vale. Ahora, con esta versión que tenemos, es bueno que lo comparemos con cómo aparece en griego, porque hacen incluso un juego de palabras bastante interesante, ¿sí? Entonces, fíjense. He aquí mi siervo, está bien, ¿no es cierto? He aquí mi siervo, vamos bien. Pero de ahí se salta la parte de a quién he escogido, ¿no es cierto? Es decir, esa parte de me sostendré o me apoyaré en él, lo suprime, no lo cita. ¿Sí? Se salta directo a la tercera parte del versículo, si se quiere. He aquí mi siervo, a quien me he escogido, se salta en esa parte del me sostendré en él o me apoyaré en él. ¿Sí? Y de ahí añade esta parte de mi amado. ¿Sí? Esa parte no aparece en Isaías. Mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Sí? Y esto también es una explicación porque vale la pena decirlo. Esta versión de aquí no la pude encontrar en ningún lado, ¿sí? Ninguna versión la traduce así, y tampoco es un error, digamos, o alguna cosa
de versiones de textos, de errores de copistas o versiones de manuscritos, ni nada por el estilo. Esto, al parecer, es una reinterpretación, me animo a decir esto, que es una reinterpretación del Targum, ¿sí? Porque el Targum de Isaías precisamente lee diferente, un poquito diferente, y lee algo así como, no se lo tomen tan literal, pero la idea es esta: he aquí mi siervo, ¿no es cierto? Me sostengo en él, ¿no es cierto? Y ahí no, donde ponen mi escogido, ponen mi Mashiach, ¿sí? Que está citando un poco el Targum. Entonces, parecería que en lugar de poner mi Mashiach, ¿no es cierto? Está poniendo mi amado, ¿vale? Y igual, en quien se alegra mi nefesh, ¿sí? Y el Targum le pondré mi espíritu, ahí solamente que en el Targum pondré el espíritu de mi santidad, ponen así. Pondré el espíritu de mi santidad o el ruach de mi santidad sobre él, ¿sí? Entonces, parecería que está haciendo una reinterpretación al menos de este primer versículo, porque ya les digo, se suprime una parte del inicio y se añade esto de mi amado. Entonces, eso no aparece en el versículo inicial, pero alguna interpretación similar se hace en el Targum. Entonces, parecería que va por ahí. Sí, por si acaso, de pronto nos mareamos con el tema del Targum. El Targum es una de las primeras interpretaciones que se hace del Pentateuco, de la Torah en general, del Antiguo Testamento, por allá por los siglos V, VI antes de Cristo, ¿sí? Por unos sabios especialmente persas, ¿sí? Por eso es que el Targum está en arameo, ¿sí? Se hable por sabios judíos, obviamente, digan ustedes, de los que se quedaron con Esther, con Mardoqueo y todos los demás. De esa comunidad judía se ponen a estudiar la palabra y comienzan a interpretarlo. Y sacan una versión, una explicación, si se quiere, una versión explicada de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ese Targum había ya para la época del Señor Jesús y a veces se citaba más bien del Targum porque tenía como algunas explicaciones más o algunas cosas en donde la palabra ponía alguna cosa media simbolizada, media encriptada, pues entonces el Targum lo había entendido de alguna manera y lo trataba de explicar. Entonces es como les decía aquí, en lugar de poner, por ejemplo, mi escogido, ponía mi Mashiach, ¿vale? Entonces para que veamos así, entonces ellos iban entendiendo que no hablaba del pueblo, no hablaba de otra cosa, sino que era un texto netamente mesiánico, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, ¿no es cierto? Este primer versículo parecería que es una reinterpretación de eso precisamente, ¿sí? No tanto del Targum ni del texto original de Isaías, sino más bien una reinterpretación que está haciendo el autor de Mateo, ¿sí? Entonces, por eso tiene esta particularidad, especialmente en este primer versículo, ¿sí? He aquí mi siervo, se suprime esa parte, ¿no es cierto?, de me sostendré en él, a quien he escogido, mi amado, que estaría, digamos, es un plus que pone el autor de Mateo, en quien se agrada mi alma, mi nefesh, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pondré mi espíritu sobre él, ¿sí? Eso está igual, pondré mi ruach sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, fíjense ustedes que aquí encontramos una diferencia bastante grande, porque aquí, si leemos, incluso en nuestras versiones de Isaías, ¿no es cierto? Va a decir, y a los gentiles, a las naciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que aquí ya cambia el concepto. Y eso no, en realidad no merece ninguna mucha cosa, digamos así, sino solo saber que cuando en el Antiguo Testamento, en nuestras versiones, aparezca la palabra naciones, seguramente, no siempre, pero seguramente estará apareciendo la palabra goim o goy, ¿sí? Cuando aparezca la palabra nación en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces no nos imaginemos países como si fueran así, ¿no? Países, estados, ¿no? Sino más bien gentiles, es decir, toda aquella persona que no es del pueblo, básicamente, ¿sí? Entonces dice, y los gentiles, y a los gentiles anunciará, bueno, aquí ponen anunciarán, y claro, en Isaías habíamos visto que dice sacará, ¿sí? Sacará, entonces literalmente es que saca, sí, y vamos a ver que esto tiene mucha relación porque más adelante les comienza a decir a los fariseos que ellos comienzan a hablar de lo que tienen dentro, entonces de lo que habla el corazón, porque todas las personas sacan de lo que hay en su buen tesoro, y habla también el tema del árbol bueno, da frutos buenos y todo lo demás, entonces es bastante interesante que aquí comience diciendo, y él sacará juicio, sacará mishpat, es porque de sí, él es del árbol del mishpat, él es del árbol de eso, ¿sí? Entonces cuando dice él sacará, es que de él es la fuente, digamos, más o menos, ¿sí? Entonces dice, y a los gentiles anunciará o sacará o mostrará, si se quiere, el mishpat. Y dice el 19, no contenderá ni voceará. Entonces, fíjense ustedes, no contenderá, aquí es a donde se refiere el tema de por qué les mandaba a callar, ¿no? Estamos en el 19.
¿sí? No contenderá ni voceará. Entonces, más o menos va por ahí, ¿cierto? No clamará ni alzará, ¿no es cierto? Ni nadie oirá en las calles su voz. Va por ahí, ¿no es cierto? No será oída su voz. Está bastante bien. Y el 20 dice, ¿no? La caña cascada no quebrará y el pavo y lo que humea no apagará. Está bastante bien, ¿sí? Y aquí dice, ¿no es cierto? Hasta que saque a victoria el juicio. Y aquí ya hay una diferencia de lectura. Porque primero que cuando dice saque a victoria, más bien deberíamos entender lo que dice Mateo. Lo que dice Mateo, en lugar de que diga saque a victoria el juicio, dice más bien como dirija, encamine, ¿sí? Dirija el juicio hacia la victoria, ¿sí? Dirija a victoria el juicio. Y resulta que la palabra victoria no hay. En Isaías había la palabra verdad, ¿sí? Porque en Isaías, acordémonos que decía, para la verdad o hacia la verdad o a la verdad sacará el mishpat, ¿sí? Y aquí en Mateo, en cambio, lee hasta que saque, ¿no? O hasta que dirija, ¿no? A victoria el juicio, ¿sí? Y después, en esta versión, en esta cita de Mateo, omite una buena parte del siguiente versículo, ¿no es cierto? Y al final retoma y dice, y en su nombre esperarán los gentiles, ¿sí? Y si nos fijamos en Isaías, no dice en su nombre ni los gentiles, ¿sí? Dice, y esperarán, y las islas esperarán su ley, ¿no? O las costas, ¿no? Pero ya habíamos visto que no era costas, sino islas, slash chacales, ¿sí? Entonces aquí fíjense ustedes que en esta última parte, que de lo que sería el versículo 4 de Isaías 42, está haciendo una reinterpretación y un juego de palabras, incluso en griego, que me di cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, el versículo 21 de Mateo 12 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero resulta que cuando leemos en Isaías 42:4, que es lo que está citando Mateo, dice de otra manera. En Isaías pone, y las islas, ¿no es cierto? O ya corregido, y los chacales o las islas esperarán su ley. ¿Vale? Entonces, aquí hay un problema, porque primero los que esperan, ¿no es cierto? En Isaías dice las islas o los chacales, pero acá en Mateo ponen los gentiles. Ya habría un cambio. Y por otro lado, lo que se espera, ¿no es cierto? ¿Qué era? En Isaías dice la ley. Y acá en Mateo dice su nombre. ¿Vale? Entonces, en principio, lo más fácil es saber esto. Las islas que habla en Isaías, o las islas, o las costas, o los chacales, se refiere a eso, a lo que dice Mateo, a los gentiles. ¿Vale? Sí, es decir, los gentiles o más dicho, decir las costas o las islas o los chacales es una forma de referirse a los gentiles, a las naciones que había dicho en versículos antes. ¿Sí? Así de simple. Y eso está ya recogido aquí en Mateo, es decir, nos corrobora eso de que, en pocas palabras, los gentiles también iban a ser alcanzados por el Señor, por la obra del Señor Jesús, por la obra de Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, una vez más. Y siguiente cosa que aparece ahí es que en griego ponen, bueno, aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, ponen y en su nombre. Pero en Isaías ponen y esperarán en su ley, ¿no es cierto? Y esto resulta que es un juego de palabras en griego. Porque, ¿ustedes se acuerdan cómo se dice nombre en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice nombre en griego? En inglés es name, ¿no? ¿Cómo alguien sabe de pronto? ¿Se les ocurre? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se les hace parecida o conocida la palabra onomástico? Onoma. Exacto. Onoma, sí, es nombre. Onoma. ¿Y alguien sabe cómo se dice ley en griego? ¿Alguien sabe? Se dice nomos. ¿Ya cachamos? ¿Sí? Nomos o ley, ley en griego se dice nomos y nombre se dice onoma. ¿Vale? Entonces es un juego de palabras que hace un cambio. ¿Sí? Hace un cambio en griego y es como decir, no leas onoma, no leas nomos, sino lee onoma. ¿Sí? Entonces está diciendo, no leas en su ley, sino en su nombre. ¿Vale? Entonces hay un juego de palabras en griego y es bien simpático. Esto por lo general suele pasar bastante en hebreo, del no leas así, leas asado y no riñe, ¿no? ¿Sí? Y aquí pasa eso en griego, me llamó muchísimo la atención.
¿sí? Porque es como, por ejemplo, ustedes se acuerdan que hay esa parte de cuando se entregan las tablas, ¿no es cierto? Que dice que las tablas fueron cortadas en piedra, ¿cierto? Entonces eran las tablas cortadas. Entonces ahí se dice las tablas Jerez, ¿no? O algo así. Bueno, estoy inventando las palabras en hebreo, pero el tema es que hay una técnica de interpretación en hebreo que con las mismas letras se puede leer de manera diferente, y si eso no riñe con el resto de la escritura es una interpretación válida, ¿sí? Entonces aquí está pasando lo mismo, pero en griego. Me llamó muchísimo la atención que se haga eso, porque una vez más, ley, que es lo que debería decir, en griego se dice nomos, pero no leen ley, nomos, sino leen onoma, es decir, nombre, ¿vale? Y no riñe, eso es lo hermoso, ¿sí? Y en su nombre esperarán los gentiles, ¿sí? En otras palabras, para hacer más sencillo todo el cuento, en estos cuatro versículos está la explicación de Isaías 42. Todo lo que Isaías 42 dice está mejor traducido acá, ¿sí? Es decir, he aquí mi siervo, y aquí sabemos que está hablando Dios y el siervo es Mashiach. ¿Sí? El siervo es Mashiach. Y lo interesante de todo eso es que lo que nos está enseñando en últimas no es tanto hacernos tanto lío con las interpretaciones, con las comparaciones y todo aquello, ¿sí? Sino lo interesante es darnos cuenta que cómo se debe entender en una forma integral la palabra. En este sentido, de que cuando vino Mashiach, su obra no fue ampliamente difundida, ¿sí? Sino que era bastante callada hasta que el Señor Jesús muera y resucite, y entonces sí era posible, era factible, era necesario incluso que esa obra sea difundida ya de manera amplia, porque como diría el Señor Jesús, aún no había sido glorificado, ¿vale? Entonces, es importantísimo que revisemos esto, ¿sí? Esto es algo bastante importante incluso para nuestros días, incluso para nosotros como ecuatorianos, que estamos viviendo un tiempo de tensión y todo aquello, ¿no es cierto? A veces pensamos que la venida del Señor o alguna cosa, o este tipo de eventos proféticos, históricos, van a ser así como muy sonados. Pero acuérdense que aun cuando vino el Señor Jesús, no fue tan sonado. O sea, Jesús fue conocido y todo lo demás, pero todo lo que él hacía no es como nos pintan normalmente las películas, ¿no? Que es como que el boom o alguna cosa así, como que todo el mundo comenzó a girar de pronto en torno a esos eventos. No, más bien eran eventos silenciosos, eventos callados, sí, eventos, si se quiere, hasta cierto punto en secreto. Sí, iba enseñando dentro de las sinagogas, iba enseñando en pueblos chiquitos, en aldeas que no eran tan conocidas, ¿sí? Entonces, la obra del Señor fue de esa manera y tiene mucho esa característica, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que por lo general la obra del Señor tiene esa forma de operar, no es tan bulliciosa, no es tan de poner alarmas, de poner así de, hey, aquí está el Señor, alguna cosa por el estilo. Más bien la obra del Señor aquí lo que nos está enseñando, citando esta parte de Isaías, ¿no es cierto? Es que la obra del Señor antes de que Él muera iba a ser bastante silenciosa, bastante secreta, bastante, ¿qué se dice? Bastante perfil bajo, por decir eso, reservado, bastante reservado, bastante perfil bajo, ¿sí? Sin llamar la atención de tanta cosa. Después, cuando el Señor Jesús ya muere y resucita, entonces es que se abre todo el tema de prediquen y ahora sí todo lo demás. Vale, entonces llama mucho la atención y por eso también eso debe al menos generar en nosotros la impresión de que la obra que el Señor nos ha encargado hacer de predicar su reino, de ser luz a las naciones, de portarnos bien, por así decirlo, de observar los mandamientos, etcétera, no debe ser vista o no debemos de esperar, no sé, pompas, ¿no? Pompas y trombones y trompetas a nuestro alrededor, sino más bien saber que la obra del Señor es así, es silenciosa. Es bastante silenciosa y sostenida, sobre todo. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto la anterior, hace algunas semanas cuando veíamos eso de que los insistentes, los persistentes son los que a la final son los salvos, ¿vale? Los que están insistentes, los que están persistiendo, ¿sí? Entonces tiene esa idea básicamente, ¿vale? Entonces me llamó mucho eso, ¿vale? Y no sé si hasta ahí tenemos preguntas. De otra manera creo que podemos avanzar un poquito más. ¿No? Ok. Entonces podemos avanzar un poquito más, ¿sí? Dice el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Vale, entonces, una vez más, acordémonos que cuando se habla aquí del endemoniado, ¿no es cierto? Hay que tener esto con mucha madurez, porque la palabra endemoniado, si lo entendemos, o si entendemos la palabra endemoniado, tal como lo podríamos entender ahora, resulta que se desdibuja totalmente lo que seguramente pasó en ese momento. Sí, para nosotros hoy, y se acuerdan que eso ya lo hablamos, ¿no? Que para nosotros el hablar de un endemoniado parecería alguien que, no sé, está totalmente poseído, que está fuera de sí, que es violento o alguna cosa por el estilo, ¿no? Como que habla con voz gutural y cosas por el estilo. Eso para nosotros es la imagen de un endemoniado que vira los ojos, alguna cosa así, ¿no? Pero fíjense ustedes, aquí hay un endemoniado que era sordo, ciego y mudo, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes, para que también veamos que la palabra demonio, ¿no es cierto? Y se acuerdan ustedes que ya lo vimos hace unos meses, creo ya, que la palabra demonio no tiene el carácter satánico, ¿no es cierto? Necesariamente en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el lenguaje de los evangelios. ¿Sí? Porque demonio básicamente era la forma de representar los espíritus mensajeros de los dioses para los griegos, ¿sí? Es lo que básicamente se representaría con, sí, un ánimo de los que no corresponden al Señor, un espíritu, si se quiere así, pero no es en el sentido de como hoy lo entendemos, de estos que por lo general asustan y como que generan alguna impresión un poco negativa, ¿no? De los que ya les digo, hablan con cosas culturales o alguna cosa por el estilo. No es eso. Básicamente un endemoniado, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que era alguna persona que quedó a tal punto vulnerable, ¿no es cierto? Que de alguna manera, alguna de estas potestades, ¿no es cierto? Algún ángel caído, llámese, alguna potestad de estas, ¿no es cierto? Tomaba cierto control sobre esa persona, ¿vale? Y por eso es que aquí llama la atención que Jesús lo sane. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso al inicio de esta reunión? Habíamos visto, ¿no? Que lo sanó. Entonces, fíjense ustedes que no le liberó, ni le exorcizó, ni ninguna cosa por el estilo. Le sanó. Es decir, le fortaleció. ¿Vale? Le fortaleció. Y de esto también vale la pena decirlo, que a veces se sirven muchos, o se han servido también muchos para afirmar cosas como que, no, resulta que antes llamaban endemoniado a muchas cosas que hoy tienen nombre científico, ¿no? Entonces, el típico caso de la epilepsia y todo aquello. Entonces, para que veamos también ese tipo de cosas. Y además, esto nos invita a no satanizar todo, ¿no? A no satanizar todo, a no ver el diablo en todo lado, sino simplemente a saber que alguien endemoniado, en ese sentido, en un sentido amplio, ¿no es cierto? Es una persona que está débil, que está súper vulnerable. Sí, es una persona que está súper vulnerable y la obra del Señor en esos casos, en principio, es sanar, es decir, fortalecerle. ¿Sí? Dieguito o Abby. Sí, José, yo tengo una pregunta. ¿Cómo pudo haber quedado vulnerable? Para haber quedado vulnerable, por ejemplo, yo recuerdo que escuché alguna vez en las enseñanzas de Joseph, él decía que se puede quedar vulnerable, pero era porque participaban en algunos actos en ese tiempo. Él hablaba de un contexto también cultural que decía que adoraban al dios Pan y salían, etcétera. Entonces, ¿pudo haber quedado vulnerable por haber participado en alguno de sus actos o por qué pudo haber quedado vulnerable o cómo podemos entenderlo bajo un contexto? Gracias, Dieguito. Es una súper buena pregunta. Y la respuesta simple es, una vez más, no todo se debe a actividades culticas, ¿no? Se queda vulnerable incluso alguien, por ejemplo, cuando no tiene papás. Por ejemplo, un huérfano es alguien muy vulnerable, alguien que tiene padres ausentes, por ejemplo. Y eso lo hemos visto y seguramente todos tenemos testimonios de cómo muchos chicos, jóvenes, chicos y chicas, si bien no son endemoniados de los que procuran cultos satánicos o cultos oscuros, ¿cierto? Pero de alguna manera son vulnerables y de alguna manera algún vicio, alguna cosa, toma control de ellos, llámese drogas, cualquier cosa. Sí, a ese tipo de personas son las que acá se les conocía como endemoniados, porque acordémonos que también habíamos dicho que estos endemoniados, más bien dicho, eran personas que estaban sumamente, ¿qué se dice?, imbuidas en alguna cosa, a causa de haber en algún momento de su vida estar extremadamente vulnerables, ¿sí? Así que, como les decía, si bien una de las razones es por procurar estas prácticas
que tienden el mal, las que haya, ¿no es cierto? Es una forma de quedarse vulnerable, de procurar eso, pero también hay otras que no dependen necesariamente de uno. Yo les digo, padres ausentes, o sea, que nadie le controle a la persona, etcétera, que se quede vulnerable, ¿vale? Y a propósito de eso, pues el enemigo que no espera nada, pues aprovecha y toma control, digamos, de esa situación, ¿no es cierto? Y le lleva a una persona de algún lugar a otro, por ejemplo. ¿Sí? Muchos caen, como les digo, en las drogas, en los vicios, etcétera, pero también hay otros que se van por otro lado, por las filosofías, por pensamientos muy absurdos, ciencias ocultas como tal, pero también se van por otro lado, o sea, se meten a la ciencia, se meten al conocimiento, a la filosofía, ¿no es cierto?, a esas cosas por el estilo, porque es quedaron tan, digamos, en esa condición de vulnerabilidad que ya cualquier cosa bastaba que pase y se lo lleve, básicamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando leamos o veamos aquí la palabra endemoniado, no lo relacionemos exclusivamente con los que procuran cultos y van a buscar otros dioses o el mismísimo Satanás y todo lo demás. No es eso, sino que más bien veamos de manera más amplia el tema, ¿no es cierto? Y podamos ver por qué. Porque a veces también pasa que por ver así, por ver el diablo en todo, resulta que después no se distingue mucho de las cosas y a veces no se ataca el problema central. Sí, no se ataca el problema central. Entonces, es bueno que veamos el panorama general para no, digamos, eventualmente, claro que es obra del enemigo, claro que es obra de Satanás, pero a veces también es bueno identificar las causas, un padre ausente, un trauma de la niñez, alguna cosa, o sea, alguna cosa que le impactó mucho a la persona y que le hizo cambiar su vida, exacto, la muerte de un ser humano, la muerte de su querido, un evento muy, muy, muy traumante. Hay un montón de cosas exacto, que impactan, ¿no? Exacto, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, todas esas cosas generan vulnerabilidad, ¿sí? Debilitan, en otras palabras. Y un endemoniado no es otra cosa eso, es una persona debilitada. Y es como ustedes se acuerdan de lo que solía explicar nuestro hermano Juan Carlos. Y él decía, mira, y me acuerdo que alguna vez me dijo, mira, el cuerpo humano técnicamente no está hecho para que se enferme, pero ¿por qué nos enfermamos? Y es porque nuestro cuerpo pierde su equilibrio. Y cuando pierde el cuerpo su equilibrio, entonces estamos vulnerables a que entre cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y como no está equilibrado el cuerpo, entonces se prolifera el tema, ¿no es cierto? Entonces, ahí él decía, mira, no es necesario a veces tomarse tantos comprimidos, tantas pastillas, tantas terapias, tantas cosas, sino equilibrar el sistema y solito el otro, cuando ya el cuerpo se ha equilibrado, solito el bicho, lo que uno tenga, se va. ¿Sí? Entonces, básicamente así funcionan estas cosas. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, ¿por qué alguien llega a tener, qué sé yo, gastritis, por ejemplo? No es porque la gastritis es un ente, alguna cosa así, ¿no? Que procura matar o causar daño. No, es porque además, ¿no es cierto? Tal vez la persona tuvo un poco de descontrol en su forma de comer, en sus hábitos alimenticios y todo lo demás, y bueno, producto de eso se llevó a una gastritis o a un buen parásito o alguna cosa por el estilo, solo como por poner por ejemplo, ¿sí? Todo esto el énfasis, una vez más, no ver tanto el tema o sea, no ver al diablo o estos cultos en todo lado, que sí los hay, pero no es del todo. Hay muchas otras causas que a veces son más cotidianas de lo que uno pensaría y a esos a veces no se les pone el énfasis que se debería poner porque no se ven como satánicos, o sea, no se ven como algo causado por un culto, entonces como que, bueno, eso no merece una intervención tan directa, digamos. Entonces, más que nada es por eso. Y como decíamos, ¿no? La respuesta del Señor Jesús ante esta persona que estaba sorda, perdón, ciega y muda, ¿no es cierto? La respuesta no es hacerle un exorcismo, ¿no? Sino sanarle, fortalecerle, entiéndase, ¿sí? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿sí? Seguramente, tal vez, digamos así, indagando, o tal vez, ni indagando, especulando un poco, puede ser que haya sido una persona que sí, tal vez participó de alguna práctica de estas y tal, o simplemente tal vez sufrió una experiencia tan fuerte, tan impactante, que perdió alguno de estos sentidos, ¿sí? Perdió algunos sentidos. Hay muchas personas que del impacto se quedan sin hablar, ¿sí? O puede haber sido una persona, por ejemplo, que pudo haber sufrido alguna cosa así como alguna trombosis o alguna cosa por el estilo,
que también se puede llegar a perder estos sentidos por alguna cosa así, y que por lo general suele ser por cosas de estrés, un estrés muy fuerte, o una preocupación, alguna cosa por el estilo. Sí, nada más es como para que barajemos un montón más de opciones y veamos realmente cómo es que se debe entender esta palabra de endemoniado, ¿sí? Básicamente es eso. No sé si con eso respondí. Súper bien, Josué. Clarísimo. Muchísimas gracias. Vale, ok. ¿Sí? Y dice el 23, ¿no? Para ir terminando. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Sí? Y aquí llama la atención ya que haya estos epítetos, ¿no? Estos nombres, ¿sí? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y hijo de David, entendamos, no solo el descendiente sanguíneo, ¿no? De David, ¿vale? No eso, sino que aquel hijo de David, acordémonos que la profecía, cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús en el Antiguo Testamento le dice a David y le da la promesa de que no faltará de su linaje quien se siente en su trono, ¿cierto? Le está hablando en realidad no de Salomón, sino del Mesías mismo. Así que hijo de David es como decir otro nombre es como un sinónimo de Mashiach, ¿sí? En términos sencillos. Hijo de David no es otra cosa que sinónimo de Mashiach. Más allá de ser el rey, más allá de ser cualquier cosa, hijo de David es otro sinónimo de Mashiach. Más adelante el Evangelio dice que no sé qué dice, es un paralítico que le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí. También le llama hijo de David. Por eso, es lo mismo. Es el mismo título, digamos. Es como decirle, qué sé yo, por ejemplo, es como decir, el señor presidente, ¿vale? Pero también como saben decir, el primer mandatario, ¿me explico? El primer mandatario, ¿cierto? O Guillermo, o decirlo, o sea, pero referirme al título, o sea, señor presidente, o primer mandatario, o alguna cosa así. Es un mismo cargo que tiene varios nombres. Es decir, hijo de David es lo mismo que decir Mashiach, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, cuando dice, ¿será este aquel hijo de David? Entiendas, es como decir, ¿será este el Mashiach? Entonces estaban preguntando eso, más que por un linaje directo de David. Es lo que me explico. Cuando estaban preguntando es, ¿será que este es hijo realmente de David? No, ¿será que este es Mashiach? Sí, vale. Y dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Entonces, claro, ellos están preguntándose un montón de cosas, porque hay algo que de pronto no todos sabemos, ¿sí? Y es que para la época los fariseos, y no solo los fariseos, sino también los decenios, tenían ya prácticas y si se quiere, rituales de exorcismo, de lo que llamaríamos de exorcismo, ¿sí? De que lo hacían y todo lo demás, y hay testimonios de eso, de que digamos, no era algo desconocido para la época, no es que Jesús vino, digamos así, a inaugurar esta práctica de liberación, por así decirlo, ¿sí? Había ya rituales, si se quiere, tanto de los decenios como de los fariseos al respecto. Claro, ellos con sus rituales y todo lo demás que no vienen al caso, pero aquí Jesús viene de otra manera, que básicamente es con su palabra y se libre y demás. ¿Sí? Y ellos, claro, al ver que no cumplen ninguno de esos procedimientos conocidos a la época, y además acordémonos que Jesús no estaba adscrito o adscripto a ninguna de los movimientos teológicos de la época, para los fariseos eso significaba no tener lo que, como diríamos, no estaba con cobertura, no tenía cobertura, no se sabía de quién era, y es como decir un aparecido por ahí que fue, que resulta que tiene seguidores, ¿no? Entonces fue como que alguien no oficial, ¿sí? Entonces por eso es que ellos no se explican que alguien que no sea de algún movimiento reconocido tenga esta autoridad y pueda hacer estas cosas, tenga la facultad de liberar, de sanar, etc. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, pues lo único, lo obvio, ¿no es cierto?, es que este lo esté haciendo por el príncipe de los demonios, por el Beelzebú, ¿sí? Por el Beelzebú, que vale la pena decirlo, en griego aparece no Beelzebú, sino Beelzebul, sí, Beelzebul, ¿vale? Que algunos dicen que significa el señor de las moscas, una deidad de la época, ¿sí? Y ahí el Señor Jesús les hace un razonamiento, ¿sí? Y que además es bastante revelado, ¿sí? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y esto entre paréntesis, me está diciendo quién es el único que conoce los pensamientos, pues Dios, así que Jesús es Dios, ¿sí? Entre paréntesis me está diciendo eso, ¿no? Así de muy refilón. Dice, les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y para no ir haciendo muy largo el tema, ¿sí? Aquí con los dos primeros versículos, con el 25 y el 26, está el Señor Jesús haciendo varias cosas. La primera es haciéndoles notar que es ilógico que alguien, digamos que dos del mismo equipo digamos, se choquen entre sí, ¿no? Que el Satanás mismo se reprenda a sí mismo y se expulse, ¿sí? Porque eso lo único que daría a conocer, o si es que eso llegara a pasar, es que ese reino está dividido. Y lo que se colige de ahí es que Satanás y todos sus seguidores no están divididos, ¿sí? Y eso es un punto súper importante que el Señor Jesús revela aquí entre líneas, ¿sí? Y es que Satanás y todos sus seguidores son una unidad, ¿sí? E incluso fíjense que les compara a un reino, a una ciudad y a una casa, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, eso significa que tienen autoridades, que tienen jerarquías, que tienen toda una organización, porque básicamente a eso también se refiere a la palabra reino y ciudad, ¿sí? Que tiene una organización, que tiene jerarquías, tiene toda una organización, toda una estructura, digamos, ¿sí? Por eso le compara a un reino y a una ciudad, ¿sí? Y cuando le compara a una casa, es que están todos bajo la misma doctrina, todos bajo el mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que el Señor les dice, no, estos son un reino, son una ciudad y una casa, ¿sí? Entonces nos está revelando y nos está poniendo al menos en noticia de que no pensemos que porque hay pluralidad de formas de expresión de estos personajes, pensemos que son distintos, que están peleados entre ellos, ¿no? Que están peleados entre ellos, no sé, que cada cual anda buscando más protagonismo que el otro. No, sino que todos ellos, ¿no es cierto?, son la misma cosa y están organizados de tal manera que nadie se pierde el poncho, como decía, ¿no? Se me va la palabra. ¿Sí? Exacto, nadie se pone zancadilla o nadie se perjudica al otro, ¿sí? Básicamente es eso, ¿vale? Exacto, nadie le hace la contraria, nadie le perjudica, nadie le pone la trampa, ¿sí? Vale, entonces dice, ¿no? Y dice, porque si así fuera, primero que es ilógico que Satanás se eche a sí mismo, o sea, ¿cómo él mismo se puede reprender? O sea, es ilógico, ¿sí? ¿No es cierto? Porque si así fuera, su reino no permanecería, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes, su estructura, su organización no permanece, pues es que hay rebeldía, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes lo que nos está diciendo aquí, es que el rebelde, el que fue rebelde y por eso fue expulsado de la eternidad, ¿cierto? Acá ya aprendió, y lo que hizo de alguna manera es lograr que todos sus equipos, todos sus seguidores, no se le rebelen, y no se rebelen entre ellos, sino que sean bastante coherentes, ¿no? Y tal. Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿se acuerdan ustedes que en alguna porción vimos y le habíamos comparado esto es una organización criminal? ¿Sí? Entonces, el Satanás opera como una mafia. O sea, hay el líder de la mafia y hay sus cabecillas, hay sus guerreras, sus guerrillas, es decir, sus guerrillas, sus ejércitos, todos, y todo está bien organizado. O sea, eso es una banda criminal, eso. Es una banda criminal que eventualmente el Señor va a venir, como se dice, ¿no? A desarticular, ¿vale? Pero Él opera así. Y eso es lo simpático, que a veces, es bien curioso, que en las bandas criminales hay bastante respeto a esto de las jerarquías, ¿sí? Hay bastante respeto, hay bastante lealtad a esa ideología, digamos. Nadie se pisa el poncho, digamos, ¿no? Nadie se perjudica, nadie se pone la zancadilla entre ellos. Pues es bien simpático cómo eso que existe ahí en el Satanás después se refleja en estas organizaciones criminales. Entonces, más o menos de eso. Entonces, para decirlo así en una palabra simple, Satanás es una organización criminal. Y sería raro que uno de estos se meta a la cárcel a sí mismo, o sea, así sonaría. Entonces, nada de esto pasa, ¿sí? Y el 27 que dice, si yo echo a los demonios por Belcebú, y va por el otro lado, dice, bueno, caso no consentido, supongamos que yo echase a los demonios por Belcebú y sus hijos, ¿por quién no echan? Aquí está una cosa muy profunda, lo que le está diciendo y es a lo que va a desencadenar, es que en el fondo si ustedes están diciendo que yo, que soy Dios, echo a los demonios por Belcebú,
están diciendo una cosa gravísima que no se dan cuenta, ¿sí? Y ahí les dice, y entonces sus hijos, ¿por quién los echan? Porque resulta que si ustedes al poder de Dios están llamando Belcebú, entonces ustedes, ¿por quién echan? ¿Sí? ¿No se entiende? ¿Vale? ¿Sí se entiende? Ok, de otra manera. Es decir, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesús dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vale? Es como decirles, ¿no? O sea, si yo que soy Dios, ustedes dicen o entienden que echo fuera a los demonios por Belcebú, es decir, ustedes ustedes llaman a la obra de Dios la obra del diablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la obra que hacen sus hijos? ¿No es cierto? Es decir, ellos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces él dice, no. Y por tanto, dice, no. ¿Por qué nos echan vuestros hijos? De aquí vale la pena que veamos entre líneas cómo ya nos sirve haber recorrido varios tiempo en la palabra, y ya sabemos que aquí los hijos, entiéndase los discípulos, ¿no? No son los hijos, los papá-hijo, sino el discípulo. A los hijos, o la palabra hijo también tiene el matiz de discípulo. ¿Por quién lo echan vuestros discípulos? ¿Sí? Y dice, por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos van a darse cuenta de esta cosa. Es decir, las siguientes generaciones se van a dar cuenta de esta incoherencia que hay entre ellos, de que a la obra de Dios llaman obra del diablo. ¿Sí? Y que no se dan cuenta que al decir eso, lo que están reconociendo es que la obra que ellos hacen o lo que ellos invocan, las prácticas que ellos tienen en realidad no son de Dios. ¿Sí? Básicamente de eso. Y dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahí viene. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros del reino de Dios. Y eso es lo que debemos saber. ¿Sí? Si yo por el Espíritu de Dios, de aquí sepamos que no es otra cosa sino el poder de Dios. Aquí Espíritu de Dios está representado o está utilizado en el matiz de el poder, la autoridad que proviene de Dios, ¿sí? El poder. Si yo por el poder de Dios, ¿sí? Entonces le está diciendo, yo no echo a los demonios por ninguna fuerza demoníaca, ¿sí? Yo estoy echando porque yo soy el mismísimo Dios. Yo lo estoy echando por el poder de Dios, ¿sí? En Lucas diría por el dedo de Dios, ¿vale? Los demonios ciertamente han llegado a vosotros del reino de Dios. Es decir, yo soy Dios mismo. O sea, si yo echo aquí, o sea, yo directamente, y eso es muy bonito, porque fíjense ustedes, dice, yo los echo. ¿Sí? Yo los echo por el Espíritu de Dios. Ciertamente sepan que ha llegado el reino de Dios, es decir, Mashiach está acá. ¿Sí? Y dice, ¿por qué? Y aquí les pone un ejemplo que es bastante sencillo de comprenderlo. Y dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte, ¿cierto? Y arrebatar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa, ¿sí? Entonces aquí la pregunta, ¿no? En el contexto se entiende. Lo que el Señor Jesús le está haciendo es pensar, decir, primero, si yo quiero sacar algo de la casa de alguien que es fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues amarrarlo, es decir, mostrar que yo soy más fuerte. Si es que yo soy más débil que el otro, no voy a poder lograr mi objetivo. Y llama mucho la atención que en este caso el hombre fuerte sería el enemigo, ¿no es cierto? Y lo que está en su casa, lo que el Señor eventualmente va a arrebatar somos nosotros, ¿sí? Porque de otra manera, digamos, está diciendo, todos ustedes, lo que el Señor está diciendo es, todas las personas están bajo el dominio de Satanás, están con la enseñanza del diablo, están en la casa de esta persona, pero no se preocupen que yo soy más fuerte y por eso le puedo atar y puedo sacar lo que hay en la casa de él, ¿sí? ¿Sí? De otra manera, más fácil lo que les dicen, ¿no? En el 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparra, ¿sí? Si de pronto no nos quedó muy claro todo lo anterior, en esta frase se resume todo, ¿sí? Es decir, aquí no hay medias tintas, ¿sí? No es que puedo utilizar fuerzas de invocar potestades de ahí mixtas, ¿no? Es decir, un ratito del diablo, un ratito de Dios, un ratito aquí en A, para que se vea más poder alguna cosa. No, aquí el Señor está siendo muy tajante, muy explícito, y lo que está diciendo en últimas es, o están conmigo o están contra mí, no hay término medio. ¿Sí? Y en ese caso, fíjense ustedes que es muy, muy potente esto, que de pronto para nosotros nos puede sonar bastante romántico, ¿no? Estar con el Señor o estar sin Él o estar contra Él. Pero resulta que para la época decirles esto a los judíos, a los fariseos,
era decirles, ustedes con toda su tradición y todas sus cosas y todas sus prácticas y todas sus creencias, resulta que en el fondo están contra mí, si es que no me reconocen a mí como Mesías. ¿Sí? Y eso es importantísimo, eso es importantísimo, porque en últimas, lo que define a alguien como perteneciente al pueblo de Dios es eso, que confiese que el Señor Jesucristo es Dios, que Yahushua es Adonai, ¿vale? Eso es lo que pesa en últimas, ¿sí? Y más allá de las prácticas, más allá de las creencias, más allá del montón de cosas que se puede hacer, lo que le está diciendo aquí es, si no están conmigo, están contra mí. Y ojo que, una vez más, esto le está diciendo a fariseos de la época. Es como que si ahorita le estuviera diciendo a los líderes de las denominaciones, es como si le dijera a los presidentes, a los pastores, por así decirlo, ¿no? O a las cúpulas de alguna organización religiosa, ¿sí? Es como si ustedes no están conmigo, están contra mí. Y ojo, o sea, una vez más, le está diciendo esto a los líderes de la época, a los líderes doctrinarios de la época, ¿sí? Y les dice, por tanto, todo pecado y blasfemia, ponen ahí, o sea, toda injuria, toda mentira, ¿sí? Toda injuria será perdonado a los hombres, pero la blasfemia, ahí ponen contra, ¿no? Sí, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí no dice así contra, ¿sí? Ahí no dice contra el Espíritu, ¿sí? Ahí no dice contra, ahí dice la blasfemia del Espíritu, ¿sí? La blasfemia del Espíritu, así dice. Sí, no dice contra, ¿sí? Ahí no dice contra. Ahí dice, pero la blasfemia del Espíritu, o sea, es como una categoría, ¿sí? Es como decir, qué sé yo, el síndrome de Down, alguna cosa así. Sí, es como una categoría, ¿sí? Es como si fuera un delito, imagínense ustedes, ¿sí? Como decir, no sé, hurto agravado con muerte, una cosa así, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la blasfemia del Espíritu, sí, es una sola cosa, ¿sí? Pero la blasfemia del Espíritu no le será perdonada. Y aquí vamos a ver. A cualquiera que dijere alguna palabra contra, ahí sí dice contra, el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable algo contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, aquí fíjense una cosa, que aquí también se ha hecho mucho lío, mucha cosa, y en realidad es bastante sencillo, ¿sí? Cuando se habla de esto, primero que no es, y es importante esto que pongamos, ¿no? Como, perdón que nos extendamos un ratito, ¿no es cierto? Y es que cuando se habla de la blasfemia, normalmente la hemos conocido como la blasfemia contra el Espíritu, y claro, esto da mucho pie a pensar en todo el tema de la Trinidad y todo el tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿vale? Y como a veces se lo romantiza y se idealiza mucho la cosa. Y primero, ahí no dice blasfemia contra, ¿vale? Ahí dice blasfemia del Espíritu, la blasfemia del Espíritu, ¿vale? Y eso es como una sola categoría, un concepto, ¿sí? Como si decir un delito, ¿sí? El que cometa esto que se llama blasfemia del Espíritu, no se le perdona, ¿vale? Ahora, ¿en qué consiste este delito? ¿En qué consiste este pecado? Blasfemia del Espíritu. Primero que blasfemia, ¿no es cierto?, es una injuria, es decir, es una mentira. Y acordémonos que aquí en el contexto ya se nos aclara. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo dice ahí? Aquí dice, pero las calumnias Exacto, calumnia. contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. Ahí está, calumnia, exacto. Pues, ¿qué es calumnia? Decir algo que no hizo, o sea, acusar de un crimen a alguien que no lo hizo. Eso es calumnia. Sí, eso es calumnia. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo se dice? Adscribir una conducta a alguien que no lo hizo. ¿Sí? Eso es una calumnia, es lo que ahí ponen blasfemia. ¿Sí? Y hay una categoría que se llama blasfemia del Espíritu, ¿sí? Que es la que no se perdona. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo general, como les digo, no tiene nada que ver con el tema de la tercera persona de la Trinidad, nada por el estilo, sino que tiene que ver precisamente con un tipo específico de pecado, que tampoco es uno como que cualquier otro de los pecados se perdona, ¿no? Y este no. Ahí hay que entenderlo bastante bien. ¿En qué consiste la blasfemia del Espíritu? ¿Sí? Blasfemia del Espíritu, o la calumnia del Espíritu, o si ustedes quieren, calumniar al Espíritu, ¿sí? O blasfemar al Espíritu, o calumniar, ¿no es cierto? O hacer o injuriar al Espíritu. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Y del contexto ya nos dice qué es. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Diciendo que la obra del Señor Jesús
es producto de los demonios, es producto del Satanás. O está influenciado o está potenciado, ¿sí? Está patrocinado o está delimitado por el dominio de Satanás. Eso es la blasfemia del Ruach, ¿sí? Eso es la blasfemia o la injuria, la calumnia del espíritu, ¿vale? Es decir que la obra de Jesucristo, de Dios mismo, ¿no es cierto?, es gracias o es incluida o fue llevada a cabo gracias a la intervención de otra fuerza, de otro personaje, del Satanás en general, ¿vale? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice. Al demonio las obras que son manifiestamente de Dios. Exacto, atribuir al demonio las obras que son manifiestamente de Dios. Pero más que eso, porque fíjense ustedes que es bastante amplio eso. Porque a veces he visto que, o sea, he escuchado que dicen, ¿no? Es atribuir a las obras de Dios, es atribuir las obras del diablo a las obras de Dios. Pero es algo muy, muy vago, es muy general. Es más específico, porque aquí lo que estaba haciendo es Jesucristo, Yehoshua, estaba sanando a una persona. Y ellos dicen, esto lo hace por Belcebú. Entonces ellos entendieron que la obra del Señor Yehoshua, del Señor Jesucristo, era influenciada o influida por un demonio. Eso es blasfemar, eso es injuriar, eso es calumniar al Ruach, ¿vale? Entonces no es solamente las obras de Dios, no, con nombre. Es decir, o es afirmar, o es creer, si se quiere, que la obra del Señor Yehoshua es gracias al diablo, gracias al enemigo, ¿sí? Eso es, ¿sí? Pero más que nada, por no decir Dios, no, Jesucristo, es decir, con nombre. Las obras del Señor Jesucristo son gracias al poder de su santidad, no gracias a ninguna cosa que no sea eso, ¿sí? Por eso es tan potente, ¿sí? Y por eso es que dice, esto no le será perdonado, esto no le será perdonado. Y en última, lo que está diciendo es que, ¿cuál es la obra más grande? ¿Cuál es la obra más grande que el Señor ha hecho hasta el momento? Pues es morir, dar su vida y resucitar, ¿sí? Entonces, cuando en última se está diciendo que el Señor Jesús hizo o vino como cualquier otro profeta, como cualquier otra cosa, o así cosas por el estilo, como que minimizarle mucho la obra del Señor Jesús y sin reconocer que en realidad era Dios mismo aquí actuando con su infinito poder en este mundo, ahí se está haciendo esto de la blasfemia. Y por eso es que esta persona no tiene perdón, ¿sí? No tiene perdón, es decir, no ha nacido de nuevo, ¿vale? Entonces, cuando se refiere también aquí, dicho sea de paso, que ese pecado no tiene perdón, ¿vale? A veces se levanta, he visto que se levanta como mucho morbo alrededor de esto, porque a veces entre personas que no saben qué es, ¿no? Y entre personas que algo han tanteado al respecto, ¿no es cierto? Les suelen infundir mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, como decir, uy, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer el otro, y tal, como que la mente comienza a jugar mucho a pensar qué es eso, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a esto. Más que nada lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí a estas personas, específicamente a los líderes fariseos de la nación del momento, le está diciendo, cuidado, que los primeros que pueden cometer este pecado son los líderes, ¿sí? Porque es a quienes les está diciendo ahorita a los fariseos. Es decir, ustedes ahorita están haciendo esta cosa, ¿sí? Porque ustedes viéndome a mí no me reconocen. Viendo que yo soy Dios y viendo que estoy obrando con el poder de Dios, piensan que esto es de los demonios. Así que en principio no es como tanto esto como para meter miedo. De cuidado, blasfemas contra el espíritu. Cosas por el estilo, como a veces se dicen, ¿no? En algunos círculos, ¿no? Pensar que cualquier cosa. No, es más que nada, y esto está dirigido a los líderes. Y esto tiene que ver mucho con quienes enseñan de no presentar, de no anunciar, de no predicar a un Jesús imbuido por poderes extraños, por poderes, por influencias, por ideas ajenas. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, toda persona, dicho de otra manera, toda persona que especialmente siendo líder, sea siendo doctrinario, siendo cosas, afirme que Yehoshua hizo lo que hizo por imitación a cualquier cosa o por influencia de alguna otra cosa que no sea el Ruach HaKodesh, ese está blasfemando. Y ese obviamente no es salvo. Ese obviamente no tiene perdón. Es decir, no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Básicamente es eso. Así de serio es. Pero más que nada, como les digo, para que no se nos meta el miedo a nosotros así, lo que les hablan aquí es a los fariseos de la época, a quienes viendo, digamos ahí tangiblemente, la obra del mismísimo Dios en persona, atribuyeron eso a los demonios. ¿Sí? Y pensaron que la obra del Señor Jesús era patrocinada por los demonios.
Eso es lo complicado. Ahora tal vez no nos digan cosas así tan directas, ¿no? Como si, no, eso es del diablo. No, porque ahora parecería, y esto es algo que hay que tener muchísimo tino, ¿no es cierto? Hay una línea bastante delgada, pero que si nos ejercitamos lo suficiente vamos a poder ir distinguiendo. Y es que ahora, por lo general, hay muchas formas, incluso dentro del judaísmo y tal, que por ejemplo hacen este tipo de cosas, especialmente del judaísmo y de muchos que incluso van a las raíces hebreas y todo lo demás. Y por ejemplo, presentan esto, o sea, presentan esto. Sí, y como les digo, esto no va a venir del mundo griego, no va a venir del mundo de otro lado. Esto principalmente fue dicho a los judíos, porque son quienes tienden a minimizar, a amenorar la presencia y el poder del Señor Yehoshua como Dios en este tema. ¿Sí? Por eso es que por lo general hay quienes fascinados por la sabiduría judía y todo lo demás comienzan a decir, sí, es que Jesús fue un rabino de la época, igual que Gamaliel, igual que el Rambam, igual que cualquier otra cosa. Entonces comienzan ahí a meterse por ese lado y terminan diciendo, no, que Jesús fue un profeta más. No, que Jesús fue otro más, pero sí, hay otros más grandes, hay otras cosas. Pues ese tipo de cosas está precisamente dirigido a estas personas, que conociendo la obra del Señor, conociendo la palabra del Señor, finalmente cuando les predican o se les presenta al Señor Yehoshua, terminan diciendo, no, sí, pero su fuente fue otra, su labor fue otra. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes cómo se debe entender todo esto de la blasfemia del Ruaj, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o comentario. ¿Sí? Sí. Antes de seguir, digamos, ahí, sí valdría la pena hacer una pequeña reflexión que no siendo pequeña, es muy profunda y digna de ser tomada en cuenta. Antes, de manera acertada, tú decías que el maligno, el diablo, tiene una estructura perfectamente organizada y que cada uno respeta en el nivel que cada demonio está. Y siendo una estructura organizada como una banda, como hemos visto a veces en la televisión que pasan ese tipo de novelas de las bandas de narcotraficantes, se ve unas lealtades pero extraordinarias en el mundo del mal que se dan los dependientes respecto de sus jefes. Es decir, el mal está perfectamente estructurado en una unidad que casi no se divide. Y precisamente cómo combatir eso con otra unidad perfecta e indisoluble que nos da a través de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Y dice la palabra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor hace la oración más larga y dice, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que tu pueblo, que tus hijos sean uno, dice. Entonces la única forma de combatirle al maligno en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, es cuando el pueblo de Dios es uno. Pero una de las formas de destruirnos que el diablo tiene es precisamente metiendo discordia, metiendo división, metiendo todo este tipo de cosas que nos hace ver los unos a los otros con sospecha, con incertidumbre, con dudas y con cosas así. Por eso dice la palabra, que todos ustedes sean uno, que todos sean uno. Y esa es una de las cosas por las que nosotros tenemos que siempre esforzarnos, siempre vivir para conseguir esa unidad perfecta, ese respeto los unos a los otros. Por eso cuando de pronto se presente algún problema entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, se tiene que conversar con sinceridad, con verdad, para que no surja ningún, como dicen hebreos, ninguna raíz de amargura entre unos y los otros, sino que se puedan solucionar cualquier cosa que pueda surgir
y mantener ese espíritu de cuerpo que nos habla en el capítulo 12 de Romanos. Somos un solo cuerpo y tenemos que vivir así en armonía, cumpliendo cada uno la función que nos corresponde. Esto es fundamentalísimo, que nosotros vivamos en unidad. En unidad. La unidad en Cristo destruye la unidad del mal, de las fuerzas del mal, que nos acechan cada día, que cada vez pretende destruirnos, que cada vez pretende desmoralizarnos, desanimarnos, poner sospechas entre unos y otros hermanos. La unidad es una de esas bendiciones que Dios nos da para que podamos entonces hacer frente al maligno cuando el pueblo de Dios se junta para orar, se junta para estudiar la palabra, se junta para una convivencia, se junta para alguna actividad. Esas son cosas que nos une más y debemos promover ese tipo de acciones para que el pueblo de Dios, siendo una unidad, todos luchar, remar en la misma dirección, nunca ir en contra ni nada, sino más bien todos en el mismo camino, dice la palabra de Pablo, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Esto debemos siempre luchar, trabajar, esforzarnos por mantener esa unidad en el Espíritu Santo, como dice también la palabra de Dios. Entonces, si el diablo está unido y es una unidad bien estructurada, nosotros muchísimo más, porque hemos sido unidos no por el mal, sino por la preciosa sangre del Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Amén. Amén. De acuerdo. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario. Si no, podríamos ir terminando. ¿Sí? Vale, entonces creo que podemos terminar.